En Vale Marichal, bienvenida. Gracias. ¿Qué te digo después de esa presentación? Yo creo que no hay mejor presentación que el que hablen de tu calidad humana y es muy halagado. Han pasado tantos años y tú te ves idéntica. Ay, bendito Dios. ¿Qué te haces? Primero cuéntanos ese secreto. No es tan secreto, me desintoxico todos los días. Lo que comparto resulta expansivo. Claro. Lo que sí sabía era que no era como el resto de mis compañeros. Ni en la escuela, ni en el grupo, ni en ningún lugar. Siempre había cosas que me hacían sentir como un tanto fuera de lugar. Y además era muy normal, ¿no? Para nosotros sí, claro. O sea, yo me levantaba temprano, iba a la escuela, salía pasadas las 3 de la tarde y a las 4 arrancaba el ensayo. Entonces comía en el auto, teníamos un break de media hora. Durante ese tiempo nos poníamos a hacer tarea porque claro que llegábamos todos con la tarea pendiente. Pero era muy divertido. Esta vez me tocó sentarme, que me sirvieran el plato y ver un concierto como yo lo hubiera visto desde la butaca del auditorio. Sí. Y ahí fue donde me di cuenta, primero, de la música que hicimos, cuánto marcamos realmente la industria y después de las cifras. Ahí fue donde me di cuenta que realmente me había tocado ser parte de algo tan absolutamente monstruoso. Pero ese impacto del fenómeno de OV7 ha marcado a una generación. Sí, y es increíble porque cada uno de los individuos al final es la suma de las partes. Aporta, sí. Por supuesto, o sea, si no, no seríamos 7. Empiezo desde mí, más allá de lo que tú tengas que aconsejarme, que decir, que compartir, empiezo desde aquí, desde el yo. Y cuando yo de verdad me encontré en un punto en el que le enseñé a mis hijas de cobrar un seguro, es porque sabía que iban a necesitar esa información. Sí. Amigos del Tiempo Perfecto, si ven esta sonrisa es porque estoy soñado, estoy en una fantasía que no puedo creer, porque tengo una invitada que más allá del talento que desborda, que ustedes la conocen, que la aman arriba del escenario, que tiene una discografía que todos crecimos con ella, es una mujer que en lo personal he conocido de un tiempo para acá, junto con su esposo, y que tienen esta calidad humana, esta empatía a su alrededor, con los seres humanos, y que eso en esta industria es bien difícil de encontrar. Y que cuando la encuentras no queda más que quererles sin pretexto, sin justificación. Y para mí es un honor recibir en este capítulo a la talentosísima, guapísima y todo lo que pueda decir de más. En Vale Marichal, bienvenida. Gracias. ¿Qué te digo después de esa presentación? Qué conmovedor. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor presentación que el que hablen de tu calidad humana y es muy halagador. Es real lo que dije y lo siento de corazón porque además te conocemos de toda la vida dedicada, pues sin duda al tema de los escenarios, al tema de la industria del entretenimiento. Han pasado tantos años y tú te ves idéntica. Ay, bendito Dios. ¿Qué te haces? Primero cuéntanos ese secreto. No es tan secreto, me desintoxico todos los días. Oye, ¿cómo haces eso? Tengo un té que me ayuda a limpiar mi organismo y entonces, pues mientras yo me voy acercando hacia los 50, mi metabolismo está cada vez más cerca de mis 20. Y eso es, Oye, es bonito, sí, es muy bonito. Ese secreto me lo tienes que pasar. Pero por supuesto que te lo comparto, claro que sí. Te ves espectacular y me encanta. Nosotros vemos fotos y te prometo que decimos, ay, me veía muy diferente aquí. Mientras más voy para atrás, me veo como señora. Te ves espectacular, mi querida Valia. Y pues nada, este espacio está pensado en siempre todo lo malo, híjole, te resuena por todos lados, ¿no? Siempre las noticias, las redes sociales, las pláticas, pero este espacio buscamos inspirar a la gente. Qué bonito. Queremos hablar de lo lindo y sobre todo que pues eres una mujer que eres un gran ejemplo de vida porque Gracias. Desde niña, o sea, leí en tu biografía que desde los 3 años ya andabas en el tema de la publicidad y los comerciales y esto. ¿Cómo empieza toda esta dinámica? Me imagino que eras la niña que así cantaba, bailaba, subía, bajaba, brincaba. ¿No? No. ¿De verdad? No, hasta hace muy poco realmente fue que saqué la mariposita extrovertida que hoy soy. En realidad, la mayor parte del tiempo la gente pensó que estaba de malas o cualquier otra cosa porque era más bien introvertida. Sí, yo soy de esas personas que se subían al escenario y bajaba y mi libro, o sea... Sí, no, soy una cosa muy diferente a una chinampina. Sí soy una endorfina con pies en el sentido de que soy una persona alegre. Sí. Pero
soy introverted, extroverted. Entonces puedo como jugar un poco con estos alters y en lo social me he dejado salir un poco más. Me he dejado mostrar un poco más. Eso de niña era muy así. Este cambio viene a partir de qué momento? Yo creo que viene a partir del momento en que tomo conciencia de que lo que comparto resulta expansivo. Claro. Y fui alentada a no quedármelo para mí. Wow. O sea, decir, de verdad, pero fuiste trabajo. diseñada con un propósito y a lo mejor a ti no te encanta estar bajo el reflector ni que la gente esté, no soy una persona que busca protagonizar. A ver, o sea, atención, desde niña era la única niña de mi tipo pues no sé, en toda la ciudad casi. No recuerdo haber visto más que una más en la infancia. Sí. Similar a mí, ya de por sí soy una cosa, ¿no? Bastante excéntrica dentro de mi entorno. Entonces, la atención no ha sido realmente algo que Y cuando empezó a ser mucha durante mi carrera, ya en el grupo y demás, con mayor razón me resultaba un tanto abrumador. Claro. Y soy bastante nerd. La verdad, soy una persona, como te decía, muy mental, o sea, estoy mucho más aquí arriba que en otro lugar, pero me gusta la gente, me conecto con el humano, me gusta escuchar sus historias, me gusta compartir y fue al caminar de los años que me di cuenta que cosas que yo muy casualmente había conversado por aquí, por allá o compartido, resultaban relevantes y trascendentes. Para alguien más. Exacto, impactaban de una manera que yo no esperaba. Y alguien me lo dijo, fuiste hecha con ese propósito, por algo tienes el reflector encima desde que naciste y a donde te vayas, así haya 400 similares a ti te van a mirar porque para eso naciste y fue porque tienes mensajes que dar. Entonces empecé a usar más mi boquita y ahora ya no hay quien me pare. El problema es, ¿ahora cómo la puedo cerrar? me surgen dos comentarios de esto, Micaela Valia, porque una, sin duda, eso es una misión de vida. Sí. Y es un gran don que me imagino que para descubrirlo y pulirlo y tener, porque a ver, tienes un nivel de conciencia que no es un nivel básico. Correcto. Tienes mucha claridad de lo que hablas, de lo que dices, de lo que haces. Y de eso que dejas a las personas, todo este trabajo ha sido de años, cómo lo has desarrollado, cómo te has ido dando cuenta, porque es un gran regalo para la humanidad. Pues espero que sí. A mí, yo creo que todos somos contributivos de alguna manera y que somos parte de un engrane que se diseñó de forma que todos colaboremos en la vida de otros en algún aspecto. Sí. A mí creo que me ha tocado ese. Al final, me encanta lo que hago en el escenario. Disfruto muchísimo bailar, disfruto el espectáculo, disfruto muchísimo actuar, cantar me da exactamente lo mismo, pero bailar y actuar me vuelven loca. Y la verdad es que es como mi hobby, ese es uno de mis hobbies, pero realmente mi realización como tal, ya a nivel profesional, porque eso a mí me nutre de manera muy personal. Sí. Durante la actividad, o sea, realmente me endorfino mucho cuando lo estoy haciendo, lo disfruto, pero algo que realmente me provoca un compromiso mucho más allá es lo que hago a nivel de conferencias, lo que hago a nivel de pedagogía, me vuelve loca la psicología, la neurociencia, sí, por supuesto, son áreas en las que la gente no me tiene del todo ubicada, muchos saben que lo hago, pero no todo el mundo me ha visto en el ejercicio y te puedo decir que ahí sí siento que estoy actuando conforme a mi propósito. ¿Sabes qué? Tenemos un feel, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo, tú fuiste hecho de determinada madera y, por supuesto, la caoba la usas para unas cosas, el pino para otras y así el cedro. Sí. Y se siente cuando estás en tu elemento. O sea, sabes cuando eso, para lo que es tu madera, se cumplió y estás en tu propósito. Y eso siento cuando estoy compartiendo respecto a cosas digamos que un poco más científicas. Sí, claro. Pero es una pasión mía que oculté durante mucho tiempo porque aquí encontré por fin la persona que me entiende porque lo vivió de la misma manera. Yo era la rara, la nerd, la buleada. Sí, yo por intelectual fui buleada. Entonces era como de, no quería hablar porque era demasiado propia al hablar de niña. Hablaba como hablo ahora. Entonces es muy padre escuchar a una mujer de 40, ¿no? Y ser elocuente. Pero cuando escuchas a una niña de 5 años hablar como un señor de 40, los niños alrededor, no los papás, pero los niños eran así que, ¿por qué dices ambos? ¿Por qué no dices
dices los dos? Sí. Y yo, pues porque es una sola Oye, palabra y describe lo mismo. Y más en esos años que no, sí había una carga ahí Sí, ahora le llamamos por bullying, supuesto. pero sí. Y estaba mucho más naturalizado y así era la cosa. Y entonces todos fuimos víctimas. Mi parte rara era esa, así de ¿por qué no juega con muñecas si le gustan los libros? ¿Y por qué? Pero a mí llenarme de conocimiento siempre ha sido lo mejor. Nos reíamos hace menos de 24 horas justamente platicando con alguien a quien le decíamos que cuando nos encontramos fue como de ¿entonces tú también estudias por hobby? Sí, también. ¿Tú también aprendes cosas por gusto? Sí. Me gusta nutrirme y meterme a fondo en los temas. Y eso me ha llenado como de conocimiento, pero me lo guardaba para mí. Qué bonito que hoy por hoy tengas ya también este discernimiento de decir, ok, lo comparto. Sí. Porque estoy seguro que mucha gente de repente al no meterse, al no saber, puede ser una herramienta sanadora para 1000 temas. Sí. Para 1000 temas. Sobre todo que hoy por hoy creo que vivimos tiempos en el que la era digital, lo inmediato, bueno, del caos de esta ciudad ni hablemos porque entonces entramos en un punto en el que todos podemos estar emocionalmente quebrados. Desequilibrados. Sí. La verdad es que es muy difícil mantener, en esta era particularmente, es muy difícil mantener el equilibrio porque además es sumamente ambigua y muy polarizada. O sea, o estás en el deber o estás en el querer. Difícilmente te puedes mantener en el conviene, ¿sabes? Sí. O estás en lo que tengo que hacer, o estás en lo que quiero. Y estamos muy divididos generacionalmente. Y toda esta mezcla de información es como de, nutre tu vida, sé lo primero, cuídate a ti mismo, salud mental, pero por el otro lado hay una presión muy fuerte a ve al minuto, da contenido a tus redes, etcétera, etcétera. Entonces es como de, bueno, entonces sí, pero no, pero las dos. Y es muy difícil encontrar un espacio sano para uno mismo ahí, que es al final lo que todos estamos buscando, pero lo que más nos cuesta trabajo. Sí, claro. Y justamente el ejercicio de mantenerte en ese espacio es donde este tipo de herramientas del entendimiento resultan tan oportunas, que es lo que creo que ha sido precisamente la clave de todo esto que compartimos, que al final todo ese know-how que yo tengo de cosas que solo las sé porque a mí me interesaban. Claro, y los has estudiado también. Efectivamente, de pronto han sido oportunas para una persona que sabe lo que quiere, pero no sabe cómo es que se llega. Claro. Y cuando lo desmenuzas, le pones nombre y le ayudas a verbalizarlo y a visualizar con qué está tratando, entonces ya dices, ok, ya van menos a ciegas y empiezan como a hacer caminito. Que además me imagino que esto, por supuesto, te ha ayudado muchísimo. En el punto en el que maduramente como artista, porque son muchos años arriba en el escenario, 35... 40, o sea, 35 en el grupo. En el grupo, sí. Pero en los escenarios llevo 43. 43 años ya. Conoces, dominas y palpas y sabes cómo está el escenario. Que eso también... Ya con esta edad, con esta madurez escénica, también situarte, porque siempre sabes que el tema de los artistas, el ego y estos factores siempre, híjole, es un arma de dos filos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el situarte ahí, en esta esfera de tu vida, en la otra que es la personal, ¿no? Con Alex. 2, la familiar, que eso también, todas estas herramientas te ayudan a poner puntos de equilibrio, pies en la tierra, porque si no, se vuelve uno loco. No lo puedes haber dicho mejor. Mi ejercicio personal está justamente en mantenerme pendiente de que todas las patas de la mesa estén niveladas. Claro. Nunca puedes darles lo mismo a todas, pero aunque unas veces te recargas más de un lado para después dar un poco más del otro. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el tema de la gira durante mucho tiempo y eso nos implicó pausar varios proyectos, pasar menos tiempo con la familia, incluso algunos de nuestros anhelos personales pues tuvieron que quedar postergados, de los que teníamos como pareja, buscar ahí la fecha de la civil, pero dejar dejar para después la fiesta grande, sí, fue casi en simultáneo. Pasó justo así, claro, al arranque de la gira. Sí. Y entonces pero después dejas la gira precisamente y te bajas de un proyecto para darle tiempo a aquellos que han estado esperando. Ahora el entretenimiento está un poco más relegado y estoy dando mi energía y mi enfoque principalmente a mis empresas, a mi familia, algunas cosas que se están sembrando para el futuro. Y creo justamente lo que dijiste.
como una mesa que tiene que tener las 4 patas niveladas, uno tiene que tener cuidado de no desentenderse del todo, ni olvidarse de ti como persona, de lo familiar, de lo profesional, de lo personal, de lo espiritual. Claro. O sea, al final, este tema de estar malabareando como un poco con todo, pero en un sentido de decir cuándo le toca a qué, claro. Y ser lo más sensato en ese sentido, creo que ha sido mi ejercicio personal. Que además creo que lo han hecho muy bien. Los veo plenos, los veo contentos, los veo además disfrutándose porque de hecho, el día que nos encontramos fue en una cena, en un restaurante acá en la Nápoles. Sí, es en la Nápoles. Sí, es en el corazón del mar, en el corazón uno de nuestros superfabs. Que fue el aniversario y que además me decían, prueba esto, y prueba esto, y prueba esto. Me encanta. Toda la carta está increíble. Coincidimos, estaba llenísimo y era así de... Estábamos así, pero hombro con hombro. Fue muy nosotros hinchados, ojerosos, pero rockeando. Fue muy divertido. Qué profundo empezamos esta entrevista. Oye, Amalia. Sí. Vamos a relajarnos un poco, porque sé que mucha gente conoce tu historia como artista, pero creo que siempre contada por la protagonista siempre es mucho diferente. Más lindo. Me llama mucho la atención que por un lado de niña dices es que era muy propia, era muy reservada, era como de libros y esto, pero todo lo que hay de videos, siendo niña de ti, o sea, Amalia, pero el baile, pero esto y chispa y tal, o sea, ¿tienes ese recuerdo de cómo equilibrabas este punto? Porque al final, sí, públicamente, sí, por supuesto que denotaba tu talento, pero este contraste, ¿cómo lo manejabas? No estaba tan consciente de él. La verdad es que yo sí me sentía rara. Me convencieron de que era una cosa que se había hecho como en un molde raro, que había quedado como chueco o algo, porque lo que sí sabía era que no era como el resto de mis compañeros. Ni en la escuela, ni en el grupo, ni en ningún lugar. Siempre había cosas que me hacían sentir como un tanto fuera de lugar. Claro. Yo creo que justamente el lugar donde había este punto de encuentro era donde estábamos entreteniendo. Claro. A todos nos gustaba bailar, a todos nos gustaba hacer todo este happening escénico y ahí era donde yo podía sentirme como parte de todo. Claro. Y dejarme ser. Creo que realmente lo que ocurrió es que en el escenario pues no había choque, todos estábamos apuntando en la misma dirección y contribuyendo para el mismo propósito, literal, y divirtiéndonos en algo que sí nos divertía a todos. Abajo sí, nos divertían cosas muy diferentes y éramos muy contrastantes. Entonces, literalmente lo que yo hacía era pues cerrar mi casita, meterme a mi libro y dedicarme a esa cosa rara mía que por algún motivo era así. ¿Y cómo era esta parte en el que entre jugar, porque al final siendo niños sí era un juego, pero a ver, cuando llegan a la obra de Vaselina, toda esta formación, todas estas clases, porque el teatro siento, Amalia, que es la formación más completa que puede existir algún artista, por la experiencia, por el público de frente, por toda la formación. Es muy viva. ¿Cómo, ya eras un poquito más grande cuando la obra, pero ¿cómo fue esto de estar jugando, pero la responsabilidad de la escuela, pero era un trabajo y te exigían como si fueras un adulto, o sea, una formación fuerte? Muy fuerte. La verdad es que sí era como estar en el ejército. De pronto lo describimos y mucho menos la generación de ahora se nos queda viendo así como de ¿qué cosa? ¿De qué hablas? ¿Qué cosa que tan además era fuerte? muy normal, ¿no? Para nosotros sí, claro. O sea, yo me levantaba temprano, iba a la escuela, salía pasadas las 3 de la tarde y a las 4 arrancaba el ensayo. Entonces comía en el auto, llegaba a ensayar, teníamos un break de media hora. Durante ese tiempo nos poníamos a hacer tarea, porque claro que llegábamos todos con la tarea pendiente. Sí, claro. Y el ensayo terminaba a las 8 de la noche. De 4 a 8, excepto por esa fracción de tiempo que nos dejaban de break, para tomar un snack y para avanzar en la tarea, que era lo que hacíamos, no se hablaba. O sea, si hablabas, te salías y traían otro niño que ocupara tu lugar. Entonces, sí era así. O sea, pero era muy divertido. No creas que lo vivimos como una cosa de espanto. Sí, de espanto, súper dura, ni mucho menos. Cuando hablamos de niños, puede ser, hoy sobre todo, puede ser muy delicado. Entiendo que siempre estuvieron los papás y que siempre todo estuvo muy vigilado y todo, pero al final para un niño es una experiencia muy fuerte. La verdad es que te das cuenta hoy en retrospectiva y cuando tienes el parámetro de ver
cómo crece otro tipo de niños, porque nosotros el parámetro que teníamos era ese, no convivíamos tanto con los compañeros de la escuela durante las tardes. Claro. Estábamos en el ensayo y estábamos metidos en la misma actividad y en la misma dinámica. Entonces, ese era el mundo para nosotros. Ahora que volteas a ver y dices, claro, mis compañeritos estaban haciendo esto mientras yo estaba haciendo aquello, es que te das cuenta de los contrastes. Sí. Pero yo creo que lo vivimos desde la pasión de que era un hobby. No recuerdo a ninguno de nosotros que haya empezado en el grupo apuntando a me voy a convertir en una gran estrella o voy a llenar auditorios, voy a ganar muchísimo dinero. Cero. O sea, a nosotros nos decían, esto es lo que se va a ganar y vaya, ni lo contemplábamos, ni siquiera pensábamos en si era mucho, si era poco. Era como de, ok, me voy a subir al escenario era y parte además, del juego, ¿no? Y además me van a dar un dinero. Sí. Sí, era parte del juego. Sí, entonces, para nosotros era un tanto como aprender a pintar o estar en karate o esto. Al final todas las disciplinas implican. Sí. Un niño que le gusta el karate, pues se prepara para el torneo y también tiene su disciplina, etcétera. Entonces, para nosotros eso resultaba como, esto es lo que se hace para convertirte en bailarín. Ensayas 4 horas todas las tardes, calladito, te enfocas y te diviertes. Y así lo vivíamos. ¿Agradeces haber empezado tan chiquita? Sí. Que eso es una pregunta que te tenía que hacer, porque hoy por hoy, evidentemente, eres el reflejo de esa niña que empezó haciendo comerciales, que después hizo teatro, que llega a Vaselina y después viene el grupo, ¿no? Con la onda Vaselina. Pero sí es una pregunta que te quiero hacer, porque, wow, tantos años. Cuando lo ves desde aquí, te das cuenta del tamaño de proyecto en el que estabas metida y el nivel de disciplina al que te sometieron y todas las cosas que realmente estaban ocurriendo desde afuera. Ya cuando dejas de verlo de dentro y tienes esa perspectiva, tienes 2 opciones. ¿Y qué hubiera sido si mi vida hubiera ocurrido como la de mi vecino? O quién soy a través de todo esto. Y sí te debo decir, tengo la experiencia de, no lo esperaba, llenar auditorios, de conocer a cualquier cantidad de gente. O sea, mi esposo y yo nos reímos, pero prendo la tele y, mira Shakira, y te tengo una anécdota con ella. Ay, la Toya Jackson, tengo una anécdota con ella. Ay, la película de Robbie Williams, fíjate que una vez, o sea, conozco a gente que nunca me hubiera imaginado el nivel de cosas que iban a estar ocurriendo. Pisé diferentes países, conozco cualquier cantidad de cosas. Viajar es algo que te desarrolla y te hace crecer de una manera muy especial. Y casi ningún niño tiene la oportunidad de vivir viajando. Claro. Y que a nosotros nos dejó España y todo, ¿no? Muchísima cultura, muchísimas anécdotas. O sea, la verdad es que nos nutrió de una manera que creo que valió totalmente el precio. En el entendido de que además no éramos un niño actor en un elenco de adultos. Éramos 10 niños jugando a ponerse crinolinas y hacer rock and roll. Entonces nos divertíamos muchísimo. O sea, yo te puedo decir que por muy retraída que fuera, la experiencia era maravillosa. Íbamos en el camión. Yo no participaba de las bromas, pero las escuchaba y me divertía con ellas, etcétera. O sea, sí lo recuerdo como un campamento permanente. Así lo vivíamos nosotros. Qué bonito que así fue y que así lo atesores, porque además sí es una historia que volteas a ver los años y creo que son tantos momentos hermosos que vivieron que esto me trae una pregunta a la mente. ¿En qué momento? Porque, a ver, la onda Vaselina, evidentemente, yo tengo 40, me tocó siendo un poquito más chiquito, cuando ya estaban con que se pongan botas, que se quitan tenis, pero era un fenómeno. Pero lo que se convirtió la onda Vaselina, estando yo en la secundaria, Amalia, era locura. Un fenómeno. Locura. ¿En qué momento tomas conciencia o te das cuenta de esa magnitud de popularidad que tenían? Aproximadamente 1 año o 1 año y medio después de que terminó el grupo la primera vez. O sea, de aquel concierto en el Zócalo, 2003. Más o menos 1 año estuvimos todos totalmente desconectados. Curioso, todos nos mudamos, todos terminamos con la pareja que teníamos el día que el grupo se terminó. Todos nos hicimos de alguna mascota o algún proyecto e iniciamos nuevas empresas. Independientemente de lo que hiciéramos a nivel de entretenimiento, todos tenemos ese común denominador de lo que ocurrió enseguida. Cambiamos de espacio, nos hicimos de un proyecto nuevo, personal, totalmente distinto
a lo que hiciéramos o no en el entretenimiento, y mascotas, etcétera. Es curioso ver que todos lo manejamos de la misma manera y ese fue nuestro duelo, pero también dejamos de hablar. O sea, tuvimos contacto cero durante mucho tiempo y no era una cosa de estar mal unos con otros. Era un tema de tantos años. Desconectar, o sea, sí, literal. Y después, poco a poco, empezamos también como a recordar, extrañar, etcétera, y empezar a ponernos en contacto de nuevo. Tanto directa como indirectamente. Indirectamente, pues a mí me tocó sacar un disco y decir, nunca vi ese último concierto del auditorio que grabamos, lo voy a ver. Y ese fue el día que me di cuenta. Era un CD. Sí. Lo puse para ver el concierto. DVD. Y no fue tanto los gritos de la gente. Por primera vez escuché las canciones del grupo como público. Okay. O sea, por primera vez, sin esto es lo que estoy haciendo, desde fuera, sí, escuché mis propias canciones y me encantaron. Sí, claro. ¡Qué padre grupo! Sí. Está padrísimo el grupo del que vengo. ¡Wow! Sí me gusta el pop, sí me gusta cañón. O sea, porque además yo era súper grunge y otras cosas. Yo no escuchaba lo que hoy escuchamos en el 90s Pop Tour. Me lo sé todo porque lo viví desde dentro. Pero no era lo que ponía ni en mi coche, ni en mi casa, ni mucho menos. Y no escuchaba la onda vaselina. A la onda vaselina la vivía. Sí. Y cuando terminamos, sí fue como... Me gustó Te Quiero Tanto, que era una canción que yo no disfrutaba, se me hacía un poco ñoña. Sí. Me gustaron mucho más las canciones como público que como intérprete. No digo que no me gustaran, claro que las disfrutaba, si no hubiera sido bastante... Sí, claro. Habría sido tortuoso. Arriba era como artista, ¿no? Exactamente, arriba era interpretarlas, ¿no? Sí. Era te manifiesto algo, lo comparto contigo, como cuando cocinas y ofrendas, sí. ¿no? En la mesa. Es muy diferente llegar como anfitrión que como comensal. Exacto. Y esta vez me tocó sentarme, que me sirvieran el plato y ver un concierto como yo lo hubiera visto desde la butaca del auditorio. Sí. Y ahí fue donde me di cuenta, primero, de la música que hicimos. Wow. Y ahí me cayó el 20 de cuánto marcamos realmente la industria, sí. tan solo en el sentido justamente de cómo lo que hicimos musicalmente. Y después de las cifras. Wow. Ahí fue donde dije, escuchando por ejemplo a los Black Eyed Peas, viendo lo que estaba ocurriendo con la nueva generación, que eran Jesse and Joy, las Hash, sí. etcétera, y lo que estaba pasando a nivel métricas, Sin lo ver. que en ese tiempo eran las métricas, que no tenían nada que ver sí. con las digitales de ahora, fue que me cayó el 20 del monstruo del que venía. O sea, dije, es que esto es sí. totalmente arrasador. Fuera de cualquier estándar. Ahí fue donde me di cuenta que realmente me había tocado ser parte de algo tan absolutamente monstruoso. Que sabes que creo que va a pasar con V7 en la historia, como un poco pasa actualmente con Timbiriche, que se convierten en una leyenda. Sí. Que al final están ya en este brinco porque todos los que crecimos con ese soundtrack, te lo puedo decir porque soy de esa generación, Malea, era, o sea, has dimensionado ya ahora en esta parte como de energía, todos los corazones, todas las almas que en su momento, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi generación era de llegar de la escuela, te encerrabas en la tarde, ponías ya sabes, esas grabadoras gigantes que tenían para cassette. Con sus dos bocinas. Y le apretabas así, se levantaba la del CD. Y, o sea, era de encerrarse y escucharlos. Sí. Discos, canciones, y que nos ayudaron a entender lo que vivíamos como adolescentes, como poco ya jóvenes, pero esta parte extrovertida de estas canciones, yo recuerdo que sí hay una que me toca el corazón, Un pie tras otro pie, por ejemplo, que desde que oyes el que pata pata, no sé si es así, claro. pero desde que las células reaccionan. Sí, es como, sí, o sea, yo escucho esa y la musiquita está de La Calle de las Sirenas y es como de, o sea, especialmente estas dos. Y digo, ¿qué onda? Ya me pone buenas, pero
yo me imagino que tienes muchas historias, Sí. Amalia, de tanta gente que ya somos adultos, que seguro ya muchos son papás, Ujú. que te han de contar unas historias para escribir un libro. Sí, mira, es gradual, es conforme voy caminando y las redes también permiten este approach nuevo, ¿no? Tan social y tan directo que tenemos, Sí. que en su tiempo nos llegaban las cartas de wow, eres lo máximo, bailas increíble, etcétera. Pero hoy la gente en las redes te deja otro tipo de mensajes, comentarios y es mucho más abierto todo Sí. y directo, además de al minuto. Sí. Y entonces sí llegan historias de las primeras que se me vienen, que se me han quedado muchísimo. Un chico que me decía que tras la muerte de sus papás, su hermana y él usaron nuestra música para mantenerse de pie durante todo el proceso de duelo y la historia que su orfandad empezó a sobrellevar. Exactamente, a marcar en ellos. Y pensar en que tú eres aquello de lo que una persona en esa situación se sostiene, claro, es muy fuerte. Tengo un amigo muy cercano y muy querido, ahora de grandes, que en su tiempo fue muy fan del grupo y me seguía particularmente a mí. Y alguna vez le dije, bueno, a ver, o sea, pero cuéntame, porque yo, o sea, ¿qué era eso que tenía? Conmigo? Exactamente, que yo era tu favorita. Y me decía, es que eras diferente. Y a mí se me hacía increíble. Ya cuando traes el cabello rapadito. Y, desde antes, desde chiquita, sí. O sea, sí, pero desde antes me empezó a seguir todavía de niña. Y me tocaba, yo lo ubico y nos hicimos amigos porque era un fan muy cercano que estaba en todos lados con su mamá. Su mamá lo llevaba a todos lados. Y que dejan ir a los hijos. Literal. Claro. Él, por ejemplo, dice que uno de los mayores actos de amor que recuerda de su mamá era que se iba a hacer las grandes filas desde la noche anterior para comprar los boletos y que él pudiera quedar lo suficientemente cerca, etcétera. Y que dice mi mamá, ¿qué necesidad de estar haciendo filas desde la noche anterior y pasar en vela conmigo ahí? Pero sabía que esto era lo que me hacía feliz y lo vivía conmigo y lo vivía como si fuera suyo. Y a la fecha es lo que más recuerda de ella, que ahora ya no ya no está aquí, que lo marcó muchísimo y que lo hizo sentir amado. Y me decía que de alguna manera él sabía desde siempre que era diferente a los otros niños. Y al verme a mí ser diferente a todo mi entorno y estar expresándome en medio de todo eso y permitirme ser en medio de todo eso, a él le daba como un tanto identidad y otro tanto el aliento de decir, ok, pero pues así somos, aquí estamos y hay que ser. Completamente. Y ese tipo de historias, claro que te marcan, no te das cuenta cuando estás, ¿qué es lo que te decía al principio de la plática? Sí. De pronto tú puedes causar un impacto que ni te enteras. Y no hablo solo de mí, cualquier persona, y lo sabemos. A ver, hay muchos que ¿cuántas cosas nos dijo nuestro papá familia, o nos dijo nuestra mamá que en su momento ellos solo estaban hablando, pero que a ti se te quedaron grabadas, sí, ¿no? Ya sea por el dicho, por el ejemplo, por el momento, por lo que fuera, que para ti son algo que siempre recuerdas y lo recuerdas como si hubiera ocurrido ayer. Sí. Y que se los cuentas además. Y dices, ¿te acuerdas cuando me dijiste? ¿Yo te dije eso? Ni se acuerdan que te lo dijeron, para ti se quedó tatuado en el corazón. Sí. Y uno nunca sabe cómo va a impactar con una acción, con una palabra, con una canción. Sí. No es tan fácil de digerir porque la escala es demasiado grande de pronto como para realmente concientizarla, pero tengo una conciencia de eso conforme voy caminando y encontrándome cada vez con más gente. Pero debe ser hermoso el saber que tu trabajo, tu pasión tocó el corazón de tantas personas. Yo soy de Acapulco, yo me vine a vivir a la Ciudad de México a los 18 y recuerdo tantas veces que los vi en el festival. Ajá. Que el Festival Acapulco, qué cosa, qué lástima que ya no lo hacen, pero... Los vivimos todos. Pero qué cosa era el festival, Era increíble, sí. Increíble. Le platico mucho a mi esposo sobre las anécdotas de ese festival. No, es que era... Nos tocó, crecimos con el Acapulco Fest. Sí. Empezamos muy chiquitos y todavía para el 2003 nos presentamos justo unas semanas antes de dar el último concierto. Estuvimos en el festival. ¡Ay!
Es que Van a tener que editar. Sí, es que es muy fuerte porque podemos hablar, ¿no? De tu historia por horas, pero ese impacto del fenómeno de OV7 ha marcado a una generación. Sí. Ha marcado una generación y que a mí me tocó verlos en el primer concierto que dieron cuando el reencuentro Cabá OV7 en Acapulco. Sí. En el Imperial. Lloré todo el concierto. Todo el concierto, porque además yo sí fui de los que llenó, y tengo fotos, se las voy a mandar a Alex para que te las enseñe, pero era de los que tenías en la pared de mi cuarto, que cortabas ¿te acuerdas de esas? De las revistas, por supuesto, que estaban hechos para eso, así de esta página, la foto, para que Sí, y yo agradezco a mi mamá y a mi papá, porque yo era de los que se iba al centro de convenciones. Ok. Y entonces llegaba la camioneta y decía, OV7, vámonos fotos. Por ahí debo tener fotos contigo de hace 1000 años. Pero dimensionando este fenómeno, son seres especiales. Sin duda, hoy por hoy, y no vamos a entrar en esos temas, ni se esperen que vamos a estar hablando de estos temas. No. Sí. Pero si dimensionamos realmente el regalo que ha sido OV7. Sí. Para todos, Amalia, es wow. Para ustedes y para nosotros. Yo creo que, ocurrió en nuestro país, en nuestra generación, y le pudo haber ocurrido a cualquier otra persona, ¿no? Pero hasta la fecha no conocemos una historia igual a la nuestra en ninguna época y en ningún país. Habrá más grandes, habrá distintas, pero ninguna igual. Cuando llegaron a la convención de la cual nos jalaron a J-Lo, a Shakira, a nosotros, para internacionalizarnos, cosa que ya no ocurrió por nuestra separación. Sí. Pero cuando llegó la gente de Nueva York a ver qué estaba pasando en Latinoamérica y cuáles eran los proyectos por los cuales iban a apostar para la internacionalización, que era toda una novedad porque en ese tiempo la música latina no salía al resto del mundo. Como pioneros era enorme lo que estaba pasando. Poder ser elegido para que hicieran algo que sonara en el resto del planeta era increíble. Sí. Y ellos mismos lo decían, si quisiéramos hacer un grupo como el suyo, no podemos. No hay manera. No hay una fórmula, no hay algo que nosotros sepamos hacer o que podamos descubrir o inventar que genere lo que ustedes hacen. Sí. Nos preguntaban, ¿pero cómo lo hacen? Y yo no te puedo dar esa respuesta, lo tengo que decir, es cuántico. O sea, claro, ni nosotros sabemos. Esa magia, eso es lo que te voy a decir, y esa magia, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Cómo fueron los elementos? Porque además, tantos años, tantas canciones, auditorios repletos, infestados de personas, historias de amor que yo hoy por hoy, que pienso en OV7, pienso en dos cosas. Una, desde el amor, que digo, qué hermosa historia, y que esa historia la tenemos que honrar todos. Dimes, diretes, es como todos. Un día me puedo levantar, entonces voy manejando y el de al lado me rebasó y seguro ni lo siento. Exacto. El verdadero amor no se va a acabar. No, por supuesto que no. No se va a acabar. Por supuesto que no, y es sagrado. Sí. Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, OV7 es intocable. Sí. Es intocable. Tiene un espacio no que, haya o no la oportunidad de volver a estar juntos en un escenario o lo que quieras, es lo que es y permanece aquí. Sí. Ahí está, es sagrado. Sí. Y es inexplicable. La verdad es que ni nosotros, sí sabemos cómo generábamos un concierto. Sí. La presión que llegábamos a sentir de decir, hicimos algo espectacular en el festival de EXA y ahora ¿qué vamos a hacer en el de 97? No, sí. Viceversa. Sí. Decir, wow, y después de esa intro que hicimos en las fiestas de octubre, ahora cómo arrancamos el auditorio y que la gente se vuelva a impactar. Sí. El estar renovándonos, innovando, el aventarnos a subirte de jeans al escenario que nunca se había visto en Latinoamérica, era como de cómo, y en tenis, jeans. Y tenis además. Y tenis, o sea, llegar a lo urbano, grabar hip hop.
la misma gente de la industria nos decía, eso en México no, en México tenemos otro sonido. ¿Y qué tal? Eso es para Britney, es para NSYNC, aquí no funciona. Y nosotros éramos, eso sí sé que tenemos una audacia, unas ganas de lograr que se pueda, pero es que quiero volar. En el auditorio no se vuela, pero queremos volar. No podemos hacer ese número si no volamos. No existe tal cosa. Sí. Si no generamos lo que en nuestra cabeza estamos imaginando. Y hacíamos, volteábamos el mundo de cabeza, pero lográbamos una vez más abrir una puerta que nadie había abierto. Sí. Y nunca nos sentamos a cuestionarnos ¿qué acabamos de hacer? No, era como de, yes, la abrimos, vamos, ahí hay otra puerta, vamos a abrirla y la abrimos. Era como estar jugando en el Nintendo y pasar al siguiente nivel, y hasta que regresas al primero, te das cuenta de todo lo que en lo largo del juego has adquirido en habilidades y crecimiento y hasta dónde llegaste en el último Koopa, ¿no? O sea, regresas al nivel número 1 y dices, wow, me acuerdo cuando esto me hacía caer y nada que ver. Sí. No te das cuenta realmente de lo que está pasando durante el camino, sino cuando volteas y, wow, esas 10 puertas sí eran grandes y tenían llave y las abrimos. ¿Qué más? Creo que ese nivel que volvieron a abrir fue con Cabao B7. Definitivamente. Porque abrieron así la puerta de la nostalgia noventera y todos como desesperados cuando sale la venta del iPhone en Estados Unidos, que ves esas imágenes ahí caóticas. O sea, sí. ¡Corrimos! Era un happening de vida. O sea, era una cosa que si nos hubieran contado en los 90, que eso iba a pasar y que además iba a haber toda una gira. Sí. Nos hubiéramos reído muchísimo. Yo te voy a decir algo, siempre lo peleo y siempre que hablan de que, ya sabes, que ahora se ha puesto muy de moda los conciertos y quién vuela más y quién trae más cosas. Y les digo, díganme lo que quieran. Y artistas podemos mencionar 1000. El mejor concierto, Cabao B7. Fue una cosa loca. Es que qué cosa. Y lo puedo decir porque yo fui público. O sea, yo estuve sentada en las butacas, los primeros conciertos, me tocó verlos y decir... Sí. ¡Wow! Esto está, o sea, de locos. Me encantó. Sí. Me encantó lo que vi. Era totalmente novedoso, pero al mismo tiempo retro. Efectivamente había el tema de la nostalgia, pero verdad, el imposible logrado. Cuando no estaban, sí hacías falta. Ay, muchas gracias. Sí, o sea, 1000 gracias. Mira, tu hermano, yo creo que... es que este desborde, y no estoy tratando de quedar bien y no empiecen en los comentarios. Lo digo porque además ustedes lo saben. Pero es que este desborde de talento con el que nacieron, Kalimba y tú, ¿de dónde lo heredaron? De los dos. Principalmente la parte más de lo artístico, la mayor parte de mi papá. Sí. Pero de ambos, también mi mamá viene de una familia muy talentosa. Ellos eran artistas en el ejército. Wow. Había bailarinas, había cantantes, había, me parece que también declamaban. Sí, había gente dedicada al arte. Tengo una tía que se internacionalizó también con un ballet, viajó por el mundo, etcétera. No eran figuras públicas. Los Marichal sí, mi papá sí era una figura que aparecía en los periódicos desde los 3 años en Nueva York. Wow. Y estás hablando de los años 50, sí. 40. Que era más difícil, ¿no? Sobre todo el tema del entretenimiento. Exacto. Era y una persona con el color de piel que él tenía puesto en la primera plana de un periódico de Nueva York, era una gran cosa. De ese nivel era el talento de mi papá. Quiero pensar que tenemos ese mismo nivel de impacto, pero yo creo que efectivamente es como te digo, al final cuando uno está en su elemento es como ser pez, no estás midiendo el kilometraje que nadas, ¿no? Te estás moviendo y nosotros disfrutamos mucho. Yo veo a mi hermano que, bueno, o sea, él puede estar en su cuarto 3 días a solas cantando y es feliz. Él canta y es pleno. Yo bailo y soy plena. Sí. O sea, yo bailo cuando como, bailo cuando... Eso vamos a pasar para que nos cuente. Porque... Siempre bailo, de verdad. Y a veces ni me doy cuenta. Estoy contenta comiendo y es como... Estás bailando. Pero es que lo traes en la sangre, lo traes en la sangre. Porque... Es un lenguaje natural y que disfruto muchísimo.
¿Qué tanto es o no talento impacta, etcétera? Pues hasta que ves las cifras te das cuenta, hasta que ves el número de boletos que vendemos. Yo soy fiel creyente de que OV7 no es para nada, nunca, lo que es como cuando estamos completos. Hay algo ahí, de verdad, y mueve la pieza que quieras. O sea, agarra así, sin ver una de las piezas, sácala de la ecuación. No. Y es increíble porque cada uno de los individuos, al final, es la suma de las partes. Aporta, por supuesto, o sea, si no, no seríamos 7, ¿no? Habríamos sido menos, pero éramos nosotros 7 y esa es al final la suma de todas las partes. Pero pones 3, pones 4, pones 5, pones 6 y es increíble. Yo siempre lo dije también cuando iba a dejar el grupo por primera vez para irme a cuidar a mis hijas, porque en ese momento era la única mamá y la dinámica del grupo no estaba pensada en gente que tenía chiquillos en casa. ¿Eso que fue en el primer reencuentro en el 2010? Fue en el primer reencuentro. Sí, que estuviste en el primera fila, ¿no? Exactamente. Regresamos todos. El único que no pudo por temas de contrato fue Kalimba, que estaba firmado en una circunstancia, exacto, en la que no podía participar y dedicarse solamente al proyecto del regreso. Lamentamos muchísimo que no pudiera estar y sin embargo fue una gira increíble. Sí. Sin embargo, ¿te quedaste un año? Regresas la pieza y pasa de aquí al cielo. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros mismos volteamos a vernos cuando estamos juntos y es como, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ¿qué de pronto ocurrió que se siente hasta en la energía? Lo sentimos sin vernos. Tú te paras en el escenario con toda la formación completa y se siente algo totalmente, algo que solo pasa estando todos ahí. Qué bonito. Sí, vuelvo a lo mismo, te lo prometo, es cuántico, no hay fórmula, no hay... Sí, y quienes los vemos y los conocemos, sin duda... Te digo, a mí solamente me evoca el amor y es una historia que quienes pagan un boleto, muchos hacen un gran esfuerzo a veces hasta la quincena. Eso es un acto de amor. Los que van y se forman desde temprano cuando son palenques o que son lugares abiertos, es un acto de amor. Sí. El que ustedes dediquen su tiempo al saludo, a la foto, es un acto de amor. La convivencia de tantos años. Claro que... Va a haber altibajos, es normal, pero es humano. Cuando se centra en el amor, es una historia que, te lo prometo, en Balea, va a trascender y se van a convertir en esas leyendas porque marcaron el corazón. Yo puedo decir miles, pero estoy seguro que son millones. O sea, el fenómeno desde este regreso, ¿no? Con Cava OV7, luego el 90s Pop Tour, los números, no sé quién los tenga. Los números son un récord mundial. Ahí es donde te digo, no existe otra historia. Y lo acabamos de ver en el brindis de la Arena Ciudad de México. En la Arena 25. Sí. Ajá, estadísticamente. Este proyecto solamente el 90s ha llenado 25 arenas. Sí. Cerraron esta historia con la arena. Nunca digas nunca, ojalá que vuelvan a estar. Sí. Pero esta celebración era el cierre del concierto puesto en la arena. Sí. 25 veces. Decían que estadísticamente, y esto lo dijo pues alguien que se tomó el trabajo de ver los números y que seguramente le gustan las estadísticas como a nosotros, porque me llamó mucho la atención. Los números. Sí, que lo supiera. Dijo, es más probable que te caiga un rayo 2 veces que llenar una arena 25 veces. Wow. Cuando lo pones en datos duros, entiendes la dimensión de lo que estás diciendo. O sea, esto es una historia única, esto es algo que pasa a la historia y es bastante... Bizarro es la palabra. Es bizarro de pronto verte como protagonista de una película, ¿no? O sea, decir, y todo esto que es mi vida, porque al final esto es mi vida, mi profesión, mi trabajo, me presento a mi llamado, hoy tengo esto, mi calendario va así, tengo que estar a tal lugar, a tal hora, exactamente, esto es lo que tengo que ensayar para poder ir y ejercer, te gusta, lo disfrutas, lo vives, etcétera, y cuando te das cuenta, eres un personaje de una historia
que ha marcado hasta el planeta. O sea, la gira OV7 Cabá estuvo en la lista de los 50 conciertos. O sea, las 50 giras más exitosas de ese año en el planeta. Pero cuando hablas de las 50, estás diciendo que nosotros teníamos debajo de nosotros a gente que es famosa mundialmente. O sea, estábamos compartiendo la lista con Katy Perry, con Madonna, creo que en ese año. O sea, con nombres, con Beyoncé. Habíamos una lista de gente. Se presentaron y OV7 Cabá. En todos lados. Eso fue... Es una cosa loca. Un fenómeno. Yo recuerdo mucho que me encanta YouTube, estar viendo videos. Y hay uno en especial que están los 5 OV7s en el 90s Pop Tour. Y en donde de repente así del escenario en medio salen Kalimba de Tú, que traen un vestuario negro con rosa. Sí. Te lo juro que lo puedo ver 400 veces, pero ¿sabes que más allá de solo ver el video? La emoción. Me vibra. Ese video tiene una vibración que no te puedo explicar. Es una vibración, justo eso. Sí, que, o sea, desde que suben y la alineación completa y no te puedo explicar. Sí. Esta energía que transmite ese video. Seguro hay muchos y miles de conciertos, pero ese... Yo te voy a confesar algo. Es la primera vez en toda mi carrera que me paralicé. De verdad. Afortunadamente estaba marcado que no nos moviéramos. Sí, porque de repente se va como a negros así. Sí. O sea, salimos y el rugido fue tal. Sí. Normalmente eso lo que provoca en nosotros, no en todo mundo, ni siquiera aunque se dedique, o sea, incluso para los que se dedican en el escenario. Pero para nosotros, y eso lo que hace es detonarnos. Sí. O sea, al final tomamos toda esa energía para decir, voy. Va. Sí. Y esa, por primera vez, fue más fuerte el público que yo. O sea, el rugido fue tal que sentí que me temblaban las piernas. Fue como de, ¿y ahora cómo camino? Rayos, tengo que bailar, tengo que bajar. Afortunadamente tuve el tiempo, ¿no? En pose, para reponerme, tomar aire, pasar el momento, recuperarme y bajar, que sí he tenido que hacer 5, 6, 7, 8, no sé qué hubiera pasado. Y no, la gente de la arena, con todos los niveles, las bandas, o sea... Fue una cosa, nunca había sentido algo así, nunca había sido más poderoso el grito que... Pero entonces sí tiene sentido lo que te digo. Mi gestión. Te digo, he visto miles de videos. A ver, claro que me he todo chutado el sentido. Todos, y Fe, y Caló, y Cabá, pero especialmente... Ese momento. Ese número. No te lo puedo explicar, pero lo veo y digo, claro... Esto es lo que son. No habíamos estado los 7 solos, juntos, de esa forma, desde el adiós. Sí, claro. O sea, habían pasado muchos años en los que ese momento no lo habíamos podido revivir. Sí. Y fue, para ustedes y para nosotros fue... o sea, fue... Porque además... La gente se ríe mucho. Y otra vez dicen que se van. Sí, claro, seguro en 6 meses van a estar anunciando otro auditorio. La verdad es que cuando nos despedimos es real. O sea, nosotros sí, ustedes son los que nos traen de vuelta. Sí. Pero nosotros decimos, bueno, pues hasta aquí llegamos. Último auditorio, último concierto. Aquí cierra la gira. Y cuando nos despedimos en el 2003, berreábamos. Nos costó 30 minutos bajarnos del escenario porque sabíamos que una vez que pusiéramos el pie en tierra, no íbamos a volver a estar ahí nunca más juntos. O sea, en el Zócalo, ¿cuántas miles de personas eran? Más de 20,000, 30,000, no tengo ni idea cuánto cabe en el Zócalo, pero eso, que aparte eran solo los artistas icónicos los que se presentaban. Y bueno, en la actualidad todavía en el Zócalo. Fue un proyecto muy selectivo, especialmente ahí en el inicio, efectivamente, era solamente para cierto nivel de artistas que además eran de toda Latinoamérica, no nada más de México. Sí. Y extraoficialmente había 210,000 personas, nos lo contaron. Dijeron, en el Zócalo caben tantas, más las calles, más los camiones. Y había gente que estaba a 3 cuadras de distancia del Zócalo, en un edificio o en un camión o en un auto, que no podía ver el escenario, pero estaba en el concierto. Y cuando hacen el conteo de lo que eso suma,
son 210,000 personas. Ahora, por cuestiones, ya sabes, de que todo tiene que ser oficial, etcétera, el conteo fue de 197,000, que son las que pueden garantizar que había, pero nos decían, seguro había la mucho cifra más. que da su concierto son 197,000, pero ahí no estamos contando esto, aquello. Lo real, tienen que haber sido por lo menos 210,000. Fuerte. Es que, Amalia, tienes... Estás hablando de varios estadios. Sí, de muchos auditorios. Muchísimos auditorios. Sí, en el auditorio caen, ¿qué? 13,000, 14,000, más menos, ¿no? Sí. Porque en la arena caben más, creo. En el auditorio casi 10, 9,000 y fracción, sí. casi los 10 por unos cuantos. Sí. Es de locos. Yo te lo estoy verbalizando aquí y lo sé y lo viví, y al mismo tiempo hay una parte de mí afuera diciendo la lámpara está muy rara. O sea, pero ¿en qué momento esa es tu anécdota? Oye, y tu entorno, tus hijos, tu familia, ¿cómo perciben? ¿Cómo son parte de esta magia? Porque, mal, esto es magia. Esto no es, a ver, no es de todos los días. Esto... Sí, no es éxito, es algo... Esto que eres en tu historia y en toda esta dimensión, o sea, es único. Por eso es que te digo que veo esa historia de OV7 y digo, ¿de qué me hablan? Si esto es amor, si esto es gratitud, si esto es historia, si esto es hermandad y son una familia. O sea, ¿de qué me están hablando con tanta cosa? Tanta cosa, no hay manera. Mira, al final el humano es humano y somos carne y huesos. Sí. Eso es algo que no podemos quitar. Somos mente, somos un montón de pensamientos, somos una perspectiva individual, una percepción individual y un montón de emociones que a veces sabemos o no sabemos gestionar y a veces ni nosotros mismos entendemos, pero están. Y el humano pues manifiesta lo que siente, lo que percibe y lo que tiene para proyectar en ese momento, ¿no? Y eso no te define. Y eso no te define, definitivamente claro. No te define. Todos hemos estado ahí en alguna área de nuestra vida, en algún momento, y todos hemos tocado algún extremo en cuanto a lo que sentimos, algo que va más allá de nosotros, desde nuestra carne y nuestros huesos. Y es válido y es respetable, pero efectivamente hay algo que va mucho más allá. Tan allá que sigue siendo relevante para unos, para otros y para todos. Sí. El rayos que, o sea, ¿qué onda? ¿Cuándo? Sí. O sea, esto tiene que volver a vivirse, etcétera. La esperanza de que volverá a ocurrir algún día todos y podrá ser. Todos están... Literal, sí. Literal. Para mí siempre va a reinar el amor que tengo y este tema de saber justo lo que dices, que somos afortunados, estoy muy agradecida. Sí, wow. No es algo que me haga sentir, sí, claro, entonces, No, estás muy trabajada no, en esos te prometo que para mí misma es de pronto muy... bizarro es la palabra, porque te lo estoy contando y es una experiencia propia y al mismo tiempo es extraño que esa sea tu experiencia de vida. Sí. El poder hablar de cosas tan... estratosféricas. Sí, estratosféricas. Esa es la palabra, porque a ver, que no estaban planeadas, porque a ver, si yo me propusiera, ¿no?, hacer algo de una magnitud y lo lograra, tendría esta sensación de, yes, victoria, lo logré, lo conseguí. Pero ni siquiera es eso, es que pasa sin querer. O sea, nosotros hicimos éxitos que no sabíamos el nivel de éxitos que iban a ser y detrás de ese venía uno más grande y nosotros solo estábamos enfocados en volver a sorprender, en mantener la experiencia, y ahora cómo vamos a hacer que se vuelvan a emocionar, qué le subimos, qué le bajamos, qué le quitamos, qué le movemos, ahora qué puede ser distinto a lo que acabamos de hacer y superar. Sí. Y para nosotros era un ejercicio como de compromiso y pasión, ¿sabes? O sea, para volver a subirnos en el escenario tenemos que hacer que valga la pena volver a pagar un boleto y cómo hacemos para no repetir lo anterior. Sí. Y ese era el ejercicio. No estábamos en las cifras, no nos estábamos dando cuenta de las puertas que íbamos abriendo y de los récords que íbamos marcando y de que estábamos incluso cambiando la industria. Sí, eso es hoy mucho. Que lo puedes decir de una forma objetiva porque es un dato, es muy extraño que lo que tú viviste tan, ¿sabes? Como del día a día. O sea, sí, tan, no sé, personal y casualmente como cualquier persona se levanta a sus proyectos de vida, se haya convertido en eso y haya estado ocurriendo todo esto en el proceso. Y para mí,
siempre va a haber un gran agradecimiento del regalo de haberlo vivido, porque efectivamente, si hay madera por la que pasó, por supuesto. Yo volteo a verlos a los 6 y siempre lo he dicho. Son increíbles artistas, son personas fuera de serie, tienen un alcance en todas las áreas, más allá del promedio. Lo puedo decir de cada uno de los 6 individuos con los que compartí, como empresarios, como marqueteros, como intérpretes. Algo hay, por eso se generó. Sí, y bueno, y la suma de los 7. Y la suma de los 7 es una cosa loca. Pero al mismo tiempo te puedo decir, sí, hubo la madera, hubo la disciplina, hubo el compromiso, hubo la audacia, hubo un montón de cosas que ahí estaban y que sí fueron conscientes. Sí llegamos al llamado y dijimos, no me sacan del grupo, yo aquí me quedo calladito, hago mis 4 horas y no me suplen. Porque nos gustaba lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque queríamos llenar un auditorio. Sí, claro. Y entonces es un regalo para nuestra generación. No importa cuál sea el papel que juegas, es una historia compartida que solo podemos contar nosotros que lo vivimos. Sí. Oye, ¿tus hijos cómo? Digo, porque ya la edad que tienen, ya tienen conciencia de la mamá y de esta gran historia, porque además son idénticos a ti, pero que ya lograron ver también parte de esto. Pues es muy chistoso porque a ninguno le ha tocado nacer durante una gira. Todos han nacido en los inters. Entonces, qué buena suerte también. Qué buena suerte para mí, porque Dios de mi vida, no sé cómo me vaya a ir con el que sigue. Ya lo tenemos preparado por si acaso. Exacto. Si me agarran un proyecto, ya está todo bien planeado, pero con ellos ocurrió que los nacimientos me tenían fuera del no del entretenimiento, pero sí de OV7. Sí. Y que entonces cada uno tiene esta historia de cómo fue que te diste cuenta. Sí. Porque de pronto, aunque yo no lo espero y ya me voy a mi casa y todo perfecto, y oye, es que se va a hacer esto. Va, hagámoslo. Y cuando regreso, viene conmigo, ¿no?, el nuevo bebé. Y entonces el bebé, pues, tiene una mamá y cada uno de ellos es una gran anécdota de cómo vivió el descubrir que su mamá era... La última fue Kayla. Yo ya estaba ensayando, a punto de dar el primer concierto de la gira de los 30 años. De los 30, sí. Y Kayla tenía 4 años, casi 5. Y estamos en la mesa casual y su papá le dice, entonces, Kayla, ¿vas a ir conmigo al concierto en el auditorio? Como empezando ya a generar, ya sabes, la expectativa de ¿ya estamos listos? Sí. Y entonces, ¿qué? La emoción. Vamos a ir juntos. Era bailar, el primer concierto cantar. Que les tocaba juntos, ¿no? Bueno, el primer concierto que le tocaba no sé cuántos años. Y se le quedó viendo así como, ¿de qué me hablas? Sí, el auditorio. O sea, es en 2 semanas. Auditorio Nacional, tu mamá, su grupo. ¿De qué me hablas? ¿No sabes que tu mamá va a dar un auditorio con su grupo? Y le puso una cara así como de... Porque hace bromas un día sí y el otro también. Y entonces, y siempre caen. Y ella ya estaba en el punto de... Y le volteé a ver con una cara así de... Esta vez sí te la volaste. O sea, así como diciendo... Sí, soy una niña. Sí, pero ahora sí... Ya. O sea, es demasiado como para que yo caiga. Y esta vez hablaba en serio, entonces no sabíamos cómo decirle que no era broma. No es broma, tu mamá tiene un grupo. ¿No sabes que tiene un grupo? Se le quedaba viendo como Qué de... bonito. O sea, a ver, ven, o sea, es como... Y no sabíamos cómo explicarle, porque además esta brecha generacional, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo le explicas un grupo como OV7 o como... Y es como Twice, ¿sabes? O como Blackpink. Y literal agarró un video, estaba viendo en el comedor con todo mundo y abrió los ojos, tiene unos ojos así de Betty Boop, los abrió todavía más y volteaba a verme así como... Sí, eres tú. Estás aquí, oye, pero estás allá. Porque además le puso el de la arena. ¿no? Sí, le puso el de la arena, ya sabes, el rugido de la gente. Y ella era así como de, ¿por qué mi mamá tiene un vestuario y tiene un grupo? Llegó todavía al auditorio. Ya estaban los nombres de todos en los camerinos. Sí. Y cuando pasó, previo al concierto, mamá, ¿y mi tío Kalimba también está en tu banda? Ay,
En tu banda, además, Sí. porque la niña es súper alternativa. Sí. Es, Qué emoción. no me puedo imaginar lo que es vivirlo desde su piel, pero desde afuera es muy chistoso. O sea, Sí. la cara que puso Jonah cuando estaba por primera vez, él tenía 2 años cuando me vio en 97 KB. Sí, porque lo subían, ¿no? Lo subían al escenario y al final. Primero lo tenían sí. aquí, luego lo subían al escenario. Y entonces, este tema de... Lo mismo le pasó a Kyla, o sea, volteaba a ver a la Oye, gente pero además, ver miles de personas. y volteaba a ver el escenario como diciendo, ¿qué rayos es esto? ¿En qué momento? Sí, pero qué bonito, ¿no? Porque también como mamá es una plenitud Sí. muy grande y sobre todo también volvemos a lo mismo. Es que esto de amor y agradecimiento van junto con pegado, Amalia. Totalmente. Va junto con pegado y que esta historia de amor no ha terminado. No, no va a Esta terminar. historia y no va a terminar. Es y- como la familia, o sea, Sí, yo siempre lo he sí. dicho, tengo un apellido. Vaya, Sí. soy un Vale Marichal, pero OV7 también es Sí. un apellido para todos, no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Siempre, Eso, siempre. o sea, lo tenemos tácito. Y tatuadísimo así Sí. en la sangre. De verdad. Los niños se sienten orgullosos, ¿no? Les da como mucho orgullo, pero no Qué este orgullo bonito. del ego, ¿sabes? No, bonito, No, del un amor. orgullo de decir, wow, o sea... Porque además aquí Mi mamá es por es- partida doble, con el Sí, tío también. No, y sienten eso que tú dices, fíjate que como que están acostumbrados a las cosas grandes, no se les hace increíble ver un concierto de muchísima gente o que la gente pueda... Tenemos ese tema de apuntar alto en todas las cosas, entonces, Me encanta. tanto en nuestras empresas, en todos los proyectos que tenemos en cada área de la vida, ellos están acostumbrados a que, bueno, la gente hace uno, pero mis papás siempre se avientan 3, ¿no? O sea, siempre llevan más allá que eso, en todo, Me ¿no? O sea, en encanta. todo. Pero más allá de decir, wow, mi mamá llena 10,000 personas, es 10,000 personas Vinieron. se desbordan en esto, la experiencia que generan, lo que se vibra, es como este tema de decir, wow, o sea, mi mamá genera una experiencia que solo se vive aquí. Qué bonito. Es lindo, porque Además, justo eso es lo que ellos perciben. Fíjate cómo el amor, al no tener límites, llega a estas ramitas Ujú. que sigue trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo ese amor que es lo que va a haber siempre. Es lo que va a haber siempre y eso lo tengo claro. ¿Sabes qué me pasa? Las canciones, por ejemplo, tienen una vigencia y una conexión con sus generaciones. Ujú. Tú y yo, por ejemplo, conectamos con algunas canciones que escuchaban nuestros papás, pero no con todas. No con todas. O sea, sí. con algunas, y eso porque fueron parte de nuestra propia experiencia en casa, ¿no? Sí, sí. Las vivimos con ellos, por la radio, por lo que La quieras. tele, sí. Pero de pronto pones la canción a un niño de 5 años en Europa y conecta. Sí, Le gusta y se engancha. sí. Mis hijos, los 4, tienen gustos musicales totalmente diferentes, pero a todos les encanta el grupo. Y no digo les gusta, les encanta. Con mamá, sin mamá, les encanta el grupo. O sea, Sí. eso que escuchan, eso que perciben, porque tiene algo que conecta Sí. y que incluso trasciende generaciones. Que además, como vienen con música desde que eran niños, es todas las edades. Les ponemos cualquier cantidad de cosas que a nosotros nos vuelven locos, ¿no? Y ahí vamos, vamos a escuchar a Molotov, y ahora vamos a escuchar a Aerosmith. Y nos ves a los dos viejillos, cuarentones. ¿Cuáles de qué? Yes. O sea, Alex dice que no, nosotros Alex dice que no. No, literal. Nosotros viviendo la experiencia adolescente así de, yes, Aerosmith. Y se nos queda bien así como, ¿les gustó? Suena como viejito. Y esa es la... Pero les pones Obviamente. el grupo. Sí. Felices. No le suena retro, no le suena raro, más allá de lo que sea, Sí. es algo como que conecta con las células de la persona. Totalmente. Y eso es que, increíble. A ver, claro, y a ver, no fueron todo este fenómeno en los 90, sí porque sí, ¿de qué me hablas? O sea, son canciones que yo creo que te ha pasado en las bodas, en las Sí, grabaciones, en los del de a la mamá. Se dejaron de tocar las golondrinas y se pone No me voy. No me voy. Ese fenómeno también que fue con la que se despiden en el 2003. Y sí, mucha gente la tomó para eso. Y pones Te quiero tanto en algún evento y a nadie le suena raro, o sea, la canción noventera en el momento y 2024 es como de claro, todo Te quiero le tanto. hacemos acá en lo que Por supuesto, esa es como parte del no chip. sabemos las coreografías al final. Sí, literal. Es que sí trasciende y sobre todo esta gratitud de todos estos momentos que a todos
los que somos público, nos tocó reír, bailar, llorar, escuchar, te digo, estos CDs, porque además era muy de moda que abrías el librito del CD, ¿te acuerdas? Que sí. Era todo un arte también, muy 2000ero también, pero qué hermosa historia tienes y me honra de verdad que me platiques esto, porque abrí con eso y quisiera cerrar con esto. OV7, el mundo entero podrá decir, hacer, deshacer, pero el amor, la gratitud que los envuelve, eso va a trascender años y generaciones y todo lo que me digas, porque eso además es algo que es un regalo de todos, que es una historia y una fórmula de ustedes, pero que también nosotros, ustedes son parte de nosotros. La escribimos juntos, la realidad es que la fuimos escribiendo juntos, porque ustedes también eran nuestra pauta, nuestro parámetro, nuestro termómetro, o sea, era una experiencia conjunta. Nosotros llevábamos la idea, la plasmábamos, la materializábamos escénicamente, pero al final, a la hora que picabas el botón, era... ¿Listos? Arranca la fiesta y la fiesta era de todos, o sea, para ustedes y para nosotros de la misma manera. Definitivamente. Y actualmente, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, porque sé que mucha gente de qué está pasando con Emalia, qué estás haciendo, sé que tienes negocios, que estás en el teatro, en los monólogos de la vagina. Cuéntanos qué estás haciendo para que... Ya estoy arrancando segundo personaje, ahora alterno, mujer 1 y mujer 3. De verdad es una obra que no se pueden perder. Si son hombres, mujeres, no importa la edad que tienen. Si la han visto, la tienen que repetir porque el elenco cambia. Los monólogos al final son tan vivos que los puedes ver 10 veces con 10 mujeres diferentes y es totalmente nuevo. Y además tenemos un elenco en rotación. Entonces tú vas un día al teatro y ves una combinación de actrices, pero aunque yo vuelva a estar y me veas a mí, la combinación va a ser otra y eso cambia totalmente el color e incluso el mensaje llega diferente en la obra. Es una genialidad. Para quien no sepa, yo no lo sabía hasta que fui invitada porque nunca la había visto. Es una forma increíble de plasmar el mundo femenino a través de las historias de monólogos de diferentes mujeres en diferentes situaciones que van desde lo hilarante hasta lo desgarrador. La gente llora, se ríe, pero siempre algo nuevo despierta y conecta increíblemente. Yo me divierto muchísimo. Sí hay que ir con mente abierta porque ¿En qué teatro están? Muy franco. Estamos en el Teatro Libanés los jueves rotando el elenco. Yo me presento pocas veces, tienen que estar pendientes a las redes en mis redes para saber cuándo me presento en la ciudad, porque me presento poco en teatro, puesto que estoy de gira con la obra y más bien estoy en las que son fuera de la ciudad, que también tienen que estar pendientes para cuando me toque en su ciudad presentarme. Y la verdad es que el elenco es increíble. Me ha tocado estar ya con Raquel Garza, Lorena de la Garza, con Dalilia Polanco. Talentosísimas además. Daniela Luján. O sea, me emociono mucho con Michelle Rodríguez. O sea, me emociona estar con ellas. Cartelera? Lleva más de 30 años. Mucho hablan de que no, mentiras, y que lleva 15, 16. Pero los monólogos de la vagina, desde que yo recuerdo, ya era un fenómeno. Que además han pasado más grandes de 30 actrices años, por ahí. Está vigente, se presenta en muchos países. Y es increíble que después de tanto tiempo, es un tema que es totalmente actual y vuelve a tocar las fibras. Lo que es bueno y no tan bueno, porque significa que seguimos lentos en despertar hacia ciertas cosas y todavía hay una parte del universo femenino que nos negamos a aceptar y nos negamos a ver, pero es increíble que haya este instrumento para que podamos conectar con esa parte y tomar conciencia de lo que realmente implica la vida de la mujer y cómo está marcada en nuestro planeta, en nuestra era. Cómo lo vivimos, cómo somos y cómo realmente es desde nuestra trinchera. Y estoy por detonar hablemos de lo escénico, porque al final tengo empresas, tengo cosas, pero en cuanto a lo que podemos compartir directamente ustedes y yo, estoy por iniciar una experiencia. Ok, a ver, cuéntanos. Muy particular. Tenía mucho tiempo queriendo hacerlo. Por fin lo materialicé, lo traje a tierra y arranco una gira por diferentes lugares con un proyecto que se llama Íntimas. Ok, ¿y de qué va? Es un espacio para poder verbalizar aquello que no nos atrevemos entre mujeres. Un espacio para tener
entre un máximo de 35 mujeres. Sí. Sea que desayunemos, hagamos picnic, va a tener diferentes versiones dependiendo del lugar y la experiencia que permite. Me encanta. Pero es un espacio en el que entre mujeres vamos a poder sentarnos con el propósito de romper esta barrera que nos ha impedido. Bien. Abrirnos en algún sentido, reconocer algo que no hemos tenido el valor de decir, no estoy bien. En esto no estoy bien. Es que más eso, cuando no lo hablas, enfermas, somatizas. Literalmente. Y eres, literal, como dice la canción, prisionero. Exacto. De tu propia alma, y eso es terrible. ¿Y esto dónde puede la gente saber más? ¿Dónde pueden tener fechas, convocatorias? Cuéntanos. En redes sociales. Ok. Todo va a ser comunicado vía redes sociales. Por supuesto, me verán en los medios, llevándolo a todo mundo y compartiéndolo con ustedes. Pero el principal medio, por supuesto, son tus redes. Las puertas digitales, y ahí van a poder confirmar las primeras ciudades en las que me van a poder encontrar y las experiencias que vamos a tener. Ahí van a poder accesar al boletaje y a la experiencia completa. Sí. Y la verdad es que yo he comprobado que el primer paso para una transformación en tu vida es darle nombre. Sí. Permitirle reconocer qué ocurre, cómo se llama, qué es, para entonces poder tratar con ello. Sí, abrazarlo y hay mucho coacheo, ¿sabes? Hay muchas cosas, y yo soy conferencista y hay cosas que hago ya en el campo profesional, conforme a mis certificaciones y todo lo que tengo en pedagogía y en psicología. Y me encanta la reingeniería personal, pero quise abrir este otro espacio que ya no es tanto a expertise. De pronto, más allá de una autoridad en determinada ciencia que nos dé fórmulas o herramientas que aplicar a nuestra vida, de pronto necesitamos un espacio seguro, de sanación, cómodo, para poder decir, empiezo desde mí, más allá de lo que tú tengas que aconsejarme, que decir, que compartir, empiezo desde aquí, desde el yo, por reconocer y dejar de fingir que estoy bien. Sí. Reconocer que no lo estoy en esto. Qué fuerte. Se llama íntimas. Porque creo que sí se ocupa. Sí. Sí se ocupa. Este mundo, ya lo hablábamos, tan saturado, tan congestionado, tan de mostrar una cara, no por las redes sociales, pero por dentro, esta falta de plenitud, este vacío emocional, esto con lo que crecimos. Las dudas, la incertidumbre, el sentir que las cosas deben ser de una manera y cuestionarte si realmente encaja o no encaja, ya no digas con la expectativa, o sea, con lo que se supone, ¿no? Con el supuesto que ves alrededor tuyo repetido en toda la gente, o que te enseñaron que era lo correcto, o hacia dónde todo mundo está yendo, y cuando no encajo y cuando la cosa no es, este espacio donde no me atrevo a decir, es que siento diferente de cómo se supone que me sienta, o lo estoy viviendo desde un espacio que no es el que, pero no siento que sea algo que pueda decir en voz alta sin generar sin generar algo de caos. Sí. Un espacio seguro donde no va a haber caos, donde no va a haber juicio, donde es válido que de pronto tengamos algo que ajustar y que no tengamos algo que tratar en nosotros, ¿sí? En nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestra experiencia. Qué bonito. Puede ser en cualquier área de tu vida, pero empezar a sacar eso que tenemos ahí guardadito y decir, pues, sí, la verdad, este trapito no lo muestro mucho porque está sucio. Sí. Pero ¿ves cómo sigues girando en esta misión de vida? Entiendo que a veces desde la música, desde pues esto de las conferencias y tal, pero qué hermoso que lo sigas pensando hacia el bien de la gente. Porque eso al final es como las constelaciones. Cuando tú vas a sanar, pero ayudas, tú también sanas. Claro. Y eso a ti también te nutre al alma. Qué hermoso, qué hermoso. Es que somos todos, ¿sabes? Eslabones de la misma cadena y somos parte del mismo engrane. Entonces, yo te puedo decir que son espacios que de pronto necesito. Creo que todos los proyectos que hago en esta área surgen precisamente de cómo yo tengo una necesidad como humano y cuando encuentro esta forma de tratar con ello, pues se comparte, ¿no? A mí de pronto... Por supuesto que me he encontrado como todos los humanos en decir, bueno,
pasa? No estoy bien. No estoy bien. Sí. O sea, no estoy bien. No sé, no está padre. Y me he encontrado en la situación de no sentirme capaz o autorizada o de que algo es una barrera para que yo lo pueda decir en voz alta. Y ahora el ejercicio es precisamente que identifico algo que no lo está, el decir... Y lo trabajamos. Que se queme el mundo antes de que se convierta en una enfermedad. Yo literalmente lo que decía, yo enfermé por no reconocer, empezando por mí misma, no reconocerme a mí misma que no estaba tan bien como quería creer que lo estaba. Claro. Que no estaba tan padre lo que había asumido, permitido, recibido. Cargado. ¿no? O sea, definido como vida o como situación. Y después de esa experiencia me lo permito lo menos posible. O sea, tanto como sea posible, si identifico algo que vale la pena tratar, o sea, que requiere ser tratado, pues ahora sí que al precio que se necesite, pero mi vida otra vez ya no, porque mi vida se comprometió en su momento precisamente por eso. Y de esa misma necesidad que en su momento tuve de decir, no estoy bien, quiero compartir ese espacio para pues otras mujeres que también estamos y seguimos estando constantemente en esa situación en una o en otra forma y en alguna escala. En la actualidad creo que sí es importante y me encanta porque lo dices y te lo veo aquí cerquita, este amor y esta pasión por este bienestar interno que es tan bonito y que lo compartas. Estoy seguro que muchas mujeres van a quedar fascinadas con esta entrevista, hombres también y fans y todos estamos felices de que estén Vale con nosotros, pero esta parte, el que la muestres y la platiques, porque claro, conocemos al artista, pero esta parte, qué hermoso que tomes esa iniciativa, porque hoy por hoy sí es necesario, sí hay muchas mentes, corazones que atraer y decir, hey, calma, porque es parte y es lo único en Vale que nos vamos a llevar. La plenitud, la felicidad y el disfrutar nuestra vida, porque todo este caos que ni nos pertenece solo nos enferma y no nos deja vivir en paz. De pronto recibimos mucho precisamente de eso. Nos resulta natural abrazar todo lo que tengo que arreglar, lo que me aplasta, lo que me sobrepasa, lo que me espera el día de hoy. Sales y pues nos encantaría ir en una ciudad fluida y divina, pero nos encuentra el tráfico y no está fuera de nuestro control. Sí. Pero también está la canción que escuchas mientras te encuentras ahí o el libro que aprovechas para leer, la plática que tienes con tu pareja y que te permite sostener el nivel de intimidad que nos hace mejores amigos y que nos sigue manteniendo como persona favorita. Hay muchas otras cosas que también son parte de la circunstancia y si la sabemos encontrar, se vive de otra manera. Es un ejercicio muy complicado, no es fácil, no es así como que lo más natural y whatever. Pero es un ejercicio necesario. Si no switchamos de esa manera. Pero la idea y la intención de este espacio es guiar. Y es dotar de esto y enseñar también, sin duda. Quizá es reconocer. O sea, creo que de pronto, y en monólogos se ve mucho. Monólogos es el ejemplo perfecto. Las mujeres que hablan en cada uno de esos monólogos están diciendo algo que no podían, que no les es permitido. Algunas, mientras te lo platican durante la experiencia, algunas, mientras te cuentan la anécdota y cómo salieron de ahí, en formas diferentes, pero todas empiezan a contarte algo que ocurrió y que se vivió de una forma no padre, porque no se podía verbalizar. Una mujer que no sabía dónde estaba su clítoris y estaba esperando a que alguien le enseñara, o sea, diciendo, bueno, un día va a llegar alguien y se va a encargar de eso, whatever. Yo estoy en mi vida y le llega una edad en la que de pronto en el taller de la vagina, ya sabes, con la experta y en las alfombras azules y demás, pues no sabe ni dónde encontrar el botón, nunca se ha tocado, ni siquiera se ha volteado a ver y
suena extremo, pero la realidad es que existen muchas mujeres en esa situación que no le llaman por su nombre, que no lo puede. Esta, por ejemplo, es uno de los monólogos que yo digo y es muy divertido durante el monólogo, pero es muy fuerte si lo piensas. Ella no puede pronunciar la palabra vagina. Entonces, ¿sabes? Les voy a contar lo que me pasó en el taller de la... O sea, y en el momento en el que en el monólogo se le sale la palabra y se descubre capaz de decirlo, ella misma se sorprende. Y así como ella, no les voy a contar más, o sea, este es creo que de las más leves. Hay historias muy fuertes que surgen precisamente del tabú. De decir, eso no existe, no se dice, no se ve, no pasó, literal, ¿no? El si no me acuerdo no pasó, pero sí pasó, sí claro. Pasó y deja huella. Entonces, y enferma. Y cuando yo de verdad me he encontrado, me encontré en un punto, esto lo he compartido ya, en el que le enseñé a mis hijas de pocos años a cobrar un seguro, es porque sabía que iban a necesitar esa información. Y verme tan cerca de despedirme de ellas y de todo lo demás, es una experiencia que no quiero repetir. Es algo a lo que no quiero volver a llegar y dar un espacio para que la gente pueda, primero que nada, reconocer, más que guiar, más que enseñarles el camino, porque no va realmente hacia allá. Claro que vamos a compartir herramientas, estoy segura de que se van a vivir anécdotas increíbles. Yo creo que esto me va a marcar de una manera muy profunda. Liberadora, sí, de muchas formas. A todas las mujeres que seamos partícipes en esta experiencia, pero es precisamente brindar ese primer espacio que necesitas, donde tú misma, para ti, sin juicio, sin preocuparte de qué van a pensar, no sé cómo solucionarlo, zona segura, espacio donde escuchamos, no juzgamos. Nos encanta. Y lo primero es que tú puedas decir, a ver, ¿qué es eso que no te has atrevido a reconocer? Que no te tiene bien, algo que no está bien y que tú misma te levantas al espejo y finges que no está pasando. Porque una vez que le das vida, ya lo que sigue es cómo voy a tratar con él. Es un viaje así de introspección profundo y directo hasta el niño interior, muy fuerte. ¿Sabes qué? Esto es raro. Es raro, pero lo voy a decir. Hoy en la mañana estábamos platicando sobre eso, cómo yo llegaba de niña a dormir y antes de cerrar el día me quedaba meditando y haciendo introspección. ¿Cómo estuvo mi día? ¿Cómo me sentí? Me sentí triste por esto, pero me sentí muy realizada con aquello. Y mañana quiero terminar el libro que empecé porque qué bárbaro, estaba increíble. Y esto que hice lo pude haber hecho mejor de esta otra manera. Y entonces yo repasaba mi día completo para ver qué de eso me quedaba y qué de eso iba a cambiar el día siguiente. Yo creí que todos los humanos vivíamos en esta conciencia de decir, ¿qué está pasando conmigo? Alma vieja. Pues la verdad es que, mira, no sé de dónde viene o no nos metamos ahí, pero al final esto es muy natural para mí desde siempre. Y es algo que me ha servido hoy muchísimo en este compromiso que tengo de pasar la segunda mitad de vida en plenitud, porque ahí es justamente donde empiezo todo lo que tiene que ocurrir para llegar a ese lugar y para que pueda vivirse de esta manera el tiempo que tengo hoy y que tengo delante. Brindar un espacio para que la gente pueda también hacerlo y descubrir que existe ese espacio donde te puedes sumergir en ti y no se muere nadie. O sea... No, y eres un gran ejemplo porque se te nota. Se te nota estas ganas de vivir, esta felicidad, esta plenitud, este gozo y que podría parecer extraño que, no, seguro, algo no anda. Ya sabes que siempre... Algo tiene que estar. Exacto. Muchas cosas están mal, se los aseguro. Sí, muchas cosas están mal, por eso necesito ese espacio y lo quiero compartir. Exacto, pero estamos bien, estamos contentos, estamos felices. Estoy inmensamente agradecido contigo, con Alex. Esta historia, qué cosa, qué afortunado eres.
Qué afortunado. Es que Alex está acá atrás de cámaras, pero son muy afortunados. Los dos son muy afortunados. Desde que me los topé en esa cena, se notaba, porque además estábamos embarrados ahí uno con otro, Sí, y comiendo lo poco que llegaba, porque así estábamos tan en la esquina que así la charola, así, ya se acabó, señor, gracias. Pero qué hermoso coincidir con ustedes. Sí, afortunada noche, porque mira lo que surgió. Pero me encanta la forma en la que llevan su relación a su familia, cómo se organizan como equipo, cómo construyen todos los días, porque esto es de todos los días decidir, querer estar, y que es parte de este trabajo que han hecho. Qué hermosa historia tienes. Pues, estoy honrado, estoy feliz y estoy seguro que este espacio va a tocar el corazón de mucha gente. Es increíble tener un compañero. No pensé encontrarlo en esta vida, honestamente. Creí que me iba a ir como la niña rara que fui o que me sentía ser, y que no iba a encontrar otro raro como yo. Y es increíble encontrar un compañero de vida que me apoye en locuras como esta, que diga, oye, ¿y si hacemos una experiencia donde las mujeres y que le haga sentido y diga, ay, está increíble, pero por supuesto, hagámoslo, abramosle espacio en el calendario? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué se necesita para que ocurra? Exactamente. ¿Qué puede pasar? Que sumen a tantas personas en un estado sobre todo de felicidad, porque al final es eso, ¿vale? Es eso, y se te nota. Qué hermosa historia tienes. Gracias. Esto, bueno, yo sé que has inspirado por años a mucha gente, pero sé que esta forma en la que hoy te abriste y que nos contaste tantas cosas tan bonitas, estoy eternamente agradecido. Gracias, verdad, por tu tiempo. Alex, muchas gracias. Y sobre todo que todos los que nos ven, estoy seguro que esta historia va a cambiar, la forma en la que van a ver al artista, pero también a la persona, porque siempre, pues el foco fue el artista, personaje. Claro, pero el que conozcan esta parte de ti, estoy seguro que va a simbrar esto, va a ser eco en muchas personas, porque esto hoy por hoy hay mucha gente que requiere y que se necesita, y que alguien los pueda sentar en donde debe ser. Van a estar saliendo aquí tus redes sociales, ya la conocen, y si no se meten y es la primera que aparece, ya saben que son las cuentas oficiales. Y sobre todo, pues gracias por compartir este espacio, me honra de corazón, y sobre todo que, wow. No, gracias. Lo máximo en Vale. Gracias de verdad, Alan. Gracias por el espacio, por la invitación y por justamente este espacio, mira, seguro y cómodo para compartirles y abrir todas estas cosas. Sí, sobre todo que seguir pues llegando a tantas personas, que parte de esta misión es eso, es inspirar, es motivar, que si algo no está bien, lo detecten, se levanten, construyan sueños, porque exacto. Vale, es lo único que nos llevamos. De verdad que sí, vivir. De pronto, no estamos tan conscientes de hasta dónde el único impedimento que tenemos para vivir mejor somos nosotros. Sí. Porque el mundo no lo vamos a cambiar. No. El mundo y la capacidad y la limitación humana son parte de nuestro camino y de nuestro entorno. Y dentro de eso nosotros también somos humanos con capacidad, con limitación, y es romper esa limitación que nosotros mismos nos ponemos, lo que de pronto nos permite alcanzar cosas que nos parecen imposibles. Qué bonito. Gracias. Gracias, Alan. Vale, gracias, Alex. Gracias a todos. Sé que disfrutaron cada minuto de esta entrevista. Yo estoy fascinado, honrado, y sobre todo sé que estamos cumpliendo el objetivo de este espacio para todos, el alma y el corazón, apapacharlo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en la siguiente.